Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, créanme, no van a querer perdérselo. Vamos a sumergirnos en el corazón de los rumores y las especulaciones sobre la vida amorosa de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel. Sí, así es, el título lo dice todo. Kerem Bürsin y Hande, la vida amorosa de Hande no va bien. Vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, analizar los indicios y, por supuesto, compartir nuestras propias reflexiones con ustedes. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo y nos animan a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante. La noticia del posible distanciamiento o de las dificultades en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha tomado por sorpresa a muchos de sus fans, especialmente a aquellos que siguieron de cerca su historia de amor desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o El amor está en el aire como la conocimos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa pronto traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real que cautivó a millones. Vimos fotos adorables, viajes juntos, gestos románticos. Parecían la pareja perfecta, sacada de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante, y los rumores, por muy pequeños que sean, pueden magnificarse rápidamente. En los últimos meses hemos notado una disminución en las publicaciones conjuntas en redes sociales. Aquellos que seguían de cerca sus perfiles se dieron cuenta de que ya no compartían tantos momentos juntos, ni fotos abrazados, ni dedicatorias públicas. Esto en sí mismo no significa necesariamente el fin de una relación, pero en el ojo público, cada silencio se interpreta y se analiza. Los fans empezaron a preguntarse si todo seguía igual. Los periodistas de entretenimiento turcos, siempre al acecho, también empezaron a notar esta aparente distancia. Se publicaron artículos especulando sobre posibles problemas, sobre agendas apretadas, sobre la presión de la fama, e incluso sobre infidelidades, aunque esto último, hasta ahora, carece de pruebas sólidas. Uno de los puntos clave que ha alimentado estos rumores es la ausencia de Kerem Bürsin en algunos eventos importantes de Hande Erçel. Por ejemplo, cuando Hande lanzó su colección de moda o asistió a alguna alfombra roja importante, Kerem no estuvo presente o, si lo estuvo, su interacción con ella pareció distante. Esto, comparado con la época dorada de su relación, donde Kerem era su mayor apoyo y siempre estaba a su lado, ha sido interpretado por muchos como una señal de alerta. Los paparazzi los han capturado por separado, y cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, sus respuestas han sido vagas, evasivas o simplemente han dicho que están bien, lo cual, para algunos, suena más a una forma de salir del paso que a una confirmación rotunda. Además, se ha rumoreado que sus caminos profesionales podrían estar empezando a divergir significativamente. Hande Erçel ha estado enfocándose en proyectos más personales, incluyendo su trabajo como embajadora de marcas de moda y belleza de renombre internacional, y ha estado viajando mucho, a menudo sola. Por otro lado, Kerem Bürsin ha estado inmerso en proyectos cinematográficos y series que requieren un compromiso de tiempo considerable y, a menudo, se filman en diferentes ubicaciones. Esta distancia física, sumada a la presión de sus respectivas carreras, podría estar generando tensiones. La frase "la distancia mata el amor" a veces se vuelve una dura realidad para las parejas, y si a eso le añadimos el escrutinio público y las exigencias de la industria, el cóctel se vuelve aún más complejo. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son un terreno delicado. Los medios de comunicación a menudo fabrican o magnifican historias para vender periódicos y generar clics. Lo que para nosotros puede parecer una simple ausencia en un evento, para ellos es una noticia jugosa. Sin embargo, también es cierto que cuando hay un problema, por lo general, hay señales. Y las señales, en este caso, para muchos observadores, apuntan a que las cosas no están tan idílicas como solían estar. Hay quienes defienden la pareja, argumentando que es natural que su relación evolucione y que tal vez estén buscando una mayor privacidad, alejándose de la exposición mediática a la que estuvieron sometidos durante Sen Kalkam. Es posible que simplemente estén pasando por una etapa de consolidación de su relación, donde priorizan su tiempo juntos sin la necesidad de compartir cada detalle con el mundo. Las parejas de verdad afrontan desafíos, y la clave está en cómo los manejan. Quizás han decidido tener una relación más privada, lejos de los focos, y por eso vemos menos fotos juntos.
Pero luego aparecen otros detalles que siembran dudas. Por ejemplo, se ha comentado que Kerem Bürsin ya no sigue a Hande Erçel en algunas redes sociales, o que ha borrado algunas fotos antiguas juntos. Aunque esto puede ser un error técnico o una decisión impulsiva, en el contexto de los rumores, cada acción es analizada hasta el mínimo detalle. Los fans, al ver estos pequeños cambios, se preocupan y buscan explicaciones. Y la explicación más sencilla, aunque dolorosa, sería que la relación está pasando por un mal momento. La vida amorosa de Hande Erçel siempre ha sido objeto de gran interés. Desde sus relaciones anteriores hasta su romance con Kerem Bürsin, cada paso que da en su vida personal es analizado por los medios y por sus seguidores. Hande es una mujer independiente, exitosa y con una gran proyección internacional, y es natural que su vida sentimental genere expectación. Sin embargo, lo que más nos preocupa a los que seguimos su carrera con cariño es que, sea cual sea la situación, ella esté bien y feliz. Hemos visto a Hande florecer en los últimos años, no solo como actriz sino también como empresaria y como una figura influyente. Su trabajo con diversas marcas de lujo y su participación en campañas globales demuestran su creciente poder e influencia en la industria de la moda y la belleza. Esto sin duda implica una mayor carga de trabajo, viajes constantes y una vida personal que puede verse afectada por estas demandas. La pregunta es si estas exigencias están pasando factura a su relación con Kerem. También hay que considerar la presión de los fans. Los seguidores de Hande y Kerem son muy apasionados y han invertido mucho emocionalmente en su relación. Cuando perciben que algo no va bien, se preocupan y se agitan. Esto, a su vez, puede añadir más presión a la pareja, obligándolos a tomar decisiones o a dar declaraciones que quizás no deseen en ese momento. Algunos rumores sugieren que podrían estar viviendo en ciudades diferentes durante largos periodos debido a sus compromisos laborales, y que esta distancia geográfica está poniendo a prueba su relación. La comunicación constante, la comprensión y el esfuerzo mutuo son fundamentales para superar los obstáculos de una relación a larga distancia, pero no todas las parejas logran salir airosas de esta situación, especialmente cuando hay factores externos como la fama y el escrutinio público. Por otro lado, hay que ser cautelosos antes de sacar conclusiones definitivas. Las redes sociales pueden ser engañosas. Lo que vemos es solo una pequeña parte de sus vidas. Es posible que estén pasando por un momento de crecimiento personal individual, y que esto se refleje en una menor actividad conjunta en redes. Las parejas maduras a menudo aprenden a valorar su tiempo a solas y a no sentir la necesidad de validarse a través de la aprobación pública. Hemos visto a Hande Erçel compartir momentos con amigos, asistiendo a eventos sola o acompañada de su familia. Esto, de nuevo, no es un indicativo claro de problemas, pero en el contexto de los rumores, cada imagen es escudriñada. Si bien es saludable para cualquier persona, famosa o no, mantener una vida social activa y tener sus propios espacios, para los fans que han seguido su romance de cerca, estos cambios pueden ser interpretados como señales de una ruptura inminente. El silencio de la pareja ante los rumores más intensos también es un factor a considerar. Si bien es su derecho a la privacidad, en el mundo del entretenimiento, la ausencia de declaraciones claras a menudo se interpreta como confirmación de lo que se rumorea. Si las cosas estuvieran perfectamente bien y estuvieran disfrutando de su relación, es probable que hubieran compartido alguna foto o mensaje tranquilizador para sus seguidores. La falta de ello, para muchos, es una señal inequívoca de que hay problemas. Hemos llegado a un punto en el que la pregunta es casi inevitable: ¿ha terminado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? No tenemos una respuesta definitiva, y es importante ser responsables con la información que compartimos. Lo que sí podemos decir es que las señales actuales sugieren que su relación podría estar atravesando dificultades, o al menos, una etapa de distanciamiento y reevaluación. La dinámica de su relación parece haber cambiado, y la omnipresente presencia que solían tener en la vida del otro ha disminuido considerablemente. Los seguidores más fieles de la pareja continúan apoyándolos y esperando que superen cualquier obstáculo que se les presente. Otros, resignados, ya asumen que la relación ha llegado a su fin. La verdad, como suele suceder, solo la conocen ellos. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y mantener la esperanza de que, pase lo que pase, Hande Erçel encuentre la felicidad en todos los aspectos de su vida. Su carrera está en un momento cumbre y eso es algo que todos os admiramos y celebramos. Esperamos que, independientemente de su situación sentimental, pueda seguir brillando y cosechando éxitos.
Para concluir, hemos analizado las últimas novedades sobre la vida amorosa de Anne Ercel, centrándonos en los rumores sobre posibles dificultades en su relación con Kerem Bürsin. Hemos repasado la aparente disminución de su presencia conjunta en redes sociales, la ausencia en eventos clave, y las especulaciones sobre distancias geográficas y profesionales. Si bien no hay confirmaciones oficiales, las señales indican que su relación podría estar pasando por un momento delicado. Es importante recordar que al final del día, ellos son quienes conocen la verdad de su relación, y nosotros solo podemos basarnos en la información pública disponible y en nuestras propias interpretaciones. Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que Hande y Kerem siguen juntos o han tomado caminos separados? Nos encantaría conocer sus pensamientos y teorías. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Anne Ercel o de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.